7 minutos. El doctor Eddie Olivares está con nosotros, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a conversar con el doctor Eddie Olivares. Un príncipe. Que todos pensábamos que ya a estas alturas está pegado aquí, doctor, usted. El decreto del doctor para un ministerio debió haber salido ya. A estas alturas no. El doctor tiene... Mire, yo lo esperaba el mismo 16 de agosto. El doctor en este panel tiene hasta la oposición de su lado. Sí. Tiene el país. Qué malo es ser bueno. Y no hombre de exilio, no hombre de consulado. Además lo tiene. No, Eddie, no hombre de exilio, no. Eddie no anda buscando puestos para satisfacerse a sí mismo. Claro. Bueno, pues empecemos la conversación con el doctor Eddie Olivares. Ya se inició el proceso que debe renovar a la Junta Central Electoral, que vence el 11 de noviembre. Entonces, doctor, ¿cuál es la posición que usted tiene con relación a la nueva Junta Central Electoral? Sé que no hay discusión con la presidencia, con Román Jaques. Tampoco he escuchado ninguna discusión con la doctora Dolores Fernández. Hay consenso en que la doctora... Cuidado. Yo no he escuchado ninguna discusión. Maestro, Yo no he escuchado ninguna discusión en torno a ella. Entonces, ¿cuál es la posición suya con relación a lo de la Junta? Sabe que cualquier cosa que yo generalmente... algún papel, alguna cosa, la doctora Dolores Fernández me mantiene siempre al día, porque tenemos una relación de mucho cariño, una persona muy servicial. A propósito de la mención, bueno, es una decisión que empieza ya a prepararse con la designación de la comisión que encabeza Julito Furcal. Es una buena comisión la que ha designado el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, y confío que hará un buen trabajo. No podemos hablar de ratificación porque entonces ya perdería sentido la propia comisión, que si se hace como ha ocurrido en los últimos tiempos, entrevistará a muchos ciudadanos, también muchas mujeres que tienen conocimiento en la materia y que tienen sus aspiraciones, de modo que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos y entonces veremos si habrán ratificaciones o no en el cargo. Pero hay que esperar a ver lo que ocurre durante ese proceso. Ya falta... A la Consuelo le gusta echar misa. Estamos hablando de unos... Una estrella. Julio, respétame. Una estrella, el magistrado echó misa, una estrella. Julio, respétame. Aproximadamente. Una provocación. O sea que si el Senado tiene que... ya tiene que empezar a acelerar el proceso. Claro. En el reglamento del Senado está establecido que son 60 días después del inicio del mandato constitucional. Y ya se abrió el proceso de inscripción de los candidatos. Todavía porque tienen que acelerar. Esta semana la comisión empieza a prepararse para iniciar ese proceso, pero sí tiene que acelerarlo. Esa es la situación. Hay que ver cómo viene el proceso, si serán las entrevistas como se han hecho en los últimos tiempos, el rigor que tendrá eso y el valor que tendrán las entrevistas y todos esos detalles. Ya Julito amenazó que no quiere político. Lo importante es que las entrevistas no sean tampoco una tomadura de pelo para quienes acuden a Así ello. mismo Yo creo que a eso hay que darle un carácter la importancia que tiene y un carácter de respeto a quienes participan. O sea, uno puede convocar gente sencillamente para que para aparezcan para simularlo todo en los medios y al final de cuentas no tomar en cuenta lo que ocurre ahí, en ese lugar. Yo no creo en ese tipo de manejo. Marilena. Yo creo que si se van a hacer entrevistas,
y se van a hacer evaluaciones Exacto. que sea sobre la base de lo que ocurra en ese proceso, pero no para utilizar a la gente y ponerla De relajo. a aparentar que se está escogiendo democráticamente, nada. Eso tiene que ser en serio o no hacerse. Yo estoy en desacuerdo. Igual que con el Consejo Nacional de la Magistratura. De relajo. Poner a la gente de o eso relajo. sirve o no se hace y se coge de todas maneras sin necesidad de presentar ese show. Sí, que en ese caso terminaría siendo un show. Para no ser un show tiene que tomarse en cuenta lo que ocurre ahí. Sí. Eddie, tu lectura sobre esta etapa inicial de la presentación de reformas. Y te hago la pregunta porque se ha hablado mucho de consenso, de escuchar a todas las partes, pero han habido muchas críticas. 2 ejemplos concretos. Con lo relativo a la reforma constitucional, la reducción del número de legisladores. Y, o sea, las críticas han sido casi a unanimidad. Y en cuanto a la reforma laboral, llamó la atención de que algo que era una demanda documentada de parte del sector empresarial queda fuera, que es lo relativo a la cesantía. Entonces uno se pregunta, ¿realmente se han escuchado los diferentes sectores? ¿Se han tomado en cuenta estas posiciones o no? ¿Cuál es tu lectura de cómo ha marchado esta etapa inicial? Hay que destacar que ni siquiera ha aparecido la reforma laboral. La mencionaron ahí en PowerPoint, pero por ninguna parte, eso no se ha vuelto a referir jamás en la vida. Sí. Bueno, la reforma laboral es una reforma de gran trascendencia. Todo lo que toca el código laboral tiene una importancia capital y por eso es que las reformas se han tomado tanto tiempo, siempre. Estamos hablando de que cada una de esas decisiones, cada texto de una reforma constitucional afecta a todo el mundo y en consecuencia las reformas son algo muy serio para todos los sectores que intervienen en ella, empezando por el empresarial. Es la lucha del empresario por la riqueza y parte de la riqueza, conforme lo que señalaba Mar, es el producto del salario del trabajador. Y en consecuencia todo lo que se deriva del salario del trabajador es fundamental en una reforma. ¿Solo todo se deriva del salario, Eddie? No, la esencia, bueno, la riqueza tiene como un elemento fundamental el salario, lo que se le deja de pagar al trabajador de lo que le corresponde. Entonces, estamos hablando la plusvalía. Estamos hablando de ese concepto que ya ha variado significativamente, porque hoy lamentablemente todo el componente tecnológico tiene más participación en la generación de riqueza que lo que es la mano de obra, ¿no? Sí. Entonces, es una situación totalmente distinta. Mientras tanto, tiene un rol fundamental. La plusvalía sigue intacta, sigue tal y como ocurría cuando Mar llegó a esa conclusión. O David Ricardo, que es de quien más toma eso. David Ricardo. Sí. Anterior. Pero realmente se mantiene igual hasta que el mundo laboral está conformado por robots. Pero quienes de todas maneras lo manejen, salvo que la inteligencia artificial los haga autónomos también, implica la lucha por el salario, el pago, la plusvalía, que al final es fundamental para la riqueza de los empresarios. Así es. Sí. Doctor, 2 cosas. Me encontré muy extraño que un veterano de la categoría de mi amigo Julito Fulcal, siento que se adelantó, ¿verdad? Un momento en el que el presidente ha trazado una serie de reformas que evidentemente va a tener que sentarse con la oposición en el momento que fuera necesario y tiene la oportunidad ahí. Y Julito dice, bueno, esto no es para partidos políticos aquí,
me pareció muy raro ese planteamiento, ¿verdad? Porque hay que buscar consenso. Primero, saber su opinión sobre ese planteamiento. Y segundo, ¿qué opinión le merece a usted sobre un Federico Engels que está nombrado en el gobierno, que anda por ahí todos los días? Engels. Sí, hablo de Miguel Mejía, que se siente ser Carlos Marx en el siglo XXI, ¿verdad? Dice que el antiimperialismo, que eso qué cosa, y está todos los días desacreditando la posición del presidente, siendo funcionario del presidente. O sea, me gustaría su opinión sobre eso. Sí. Desde Antonio Gramsci, dominicano. Señor. Ay, no, respeta a esa gente. Tiene que ser. Pero respeta, no según él, Stalin está de la Unión Soviética, bueno. según él. No, sí, pero no a nivel de Gramsci, ¿verdad? Él se cree eso, pues tiene que ser. Está bien. Gramsci se mantiene vigente y se mantendrá toda la vida. Amén. Hay que tomar partido. Los indiferentes son la masa inerte de la historia, decía él. En consecuencia, Gramsci fue grande. Sigue siendo. Y permanecerá siempre como uno de los grandes pensadores, al margen del tema ideológico. Un genio, murió jovencito, una cárcel. Y imagínense usted a los 42 años, creo que fue, lo que hubiese sido este hombre si hubiese vivido más tiempo. O sea, yo creo en eso, en tomar partido. Hay gente que se mantiene al margen de los procesos y actúan como los oportunistas, aprovechándolos. O sea, que tú ves bien lo de Miguel Mejía. Que a pesar de que tenga el gobierno, tiene una posición diferente al gobierno, entonces no Venezuela. Él la puede tener desde una ONG o de un partido de oposición. La puede tener. El análisis, miren, en lo de Miguel Mejía, Miguel Mejía tiene la particularidad de que su función tiene que ver con los partidos, los gobiernos. Y fue así con Leonel, con Danilo y ahora. Y yo pienso que en ese sentido hace un trabajo. Yo creo que sí debe sintonizarse con el presidente, sin que necesariamente con eso él renuncie a las cosas en las que cree también. Escúchame, recuérdense que Miguel Mejía, cuando se dio lo de Guaidó, que Danilo, recuérdense la posición que tuvo, mantuvo la misma posición que ahora frente a eso. O sea, y recuérdense que yo le saqué el embajador de la asamblea, que le saqué el embajador que fue a la asamblea, que él lo llevó a la juramentación, yo se lo saqué de la asamblea. Porque en ese momento nosotros no teníamos relaciones con ese señor, y él lo llevó acompañado como. O sea, Danilo no tenía relaciones con Venezuela, y sin embargo Miguel era funcionario del gobierno y mantenía la posición de defender a Venezuela. Era coherente. Sí, pero mal hecho. No, coherente. Mal hecho. Leonel se lo permite. Es que tú puedes ser coherente. Es que tú puedes ser coherente de afuera. Porque para tú ser coherente, si yo quiero mantener mi posición, yo me desvinculo. Renuncia. No. Cobrando al Estado no. No, cobrando no. Cobrando no. Cobrando usted puede hablar todo lo que usted quiera. De afuera. Si tú quieres ser coherente, tú no le cobras al Estado. Mire, yo no te hablo con eso, me voy. Que a ti te dé tu maldita gana. Que lo cancele el presidente. Tú puedes tener la posición que tú él puede tener la posición que él le dé su maldita gana. Ahora no le debe cobrar al Estado. Así mismo. En el Estado no tiene la misma posición. No. El Estado, la política pública del Estado. No, es la del gobierno. No, y es la del presidente. Pero eso no quiere decir que no puede tener una posición bueno, diferente. Tú lo sabes, hombre. Entonces que lo quiten. Pero que te va. Pero tú lo sabes. Lo que estés abusando del presidente, la amistad que tiene, eso es lo que la gente respeta del presidente. No veas con ese show ahora, él está abusando de la consideración que el presidente le tiene por lo que él representaba para el padre del presidente. Pero Danilo y Leonel también se lo aceptaron. No es Eury, ya. Yo pienso, ¿no es verdad? Que ya, Eury. Yo pienso que se largue. Yo pienso que es muy importante. La política exterior es una. El jefe de la política exterior es el presidente de la República. Por supuesto que en el caso de Miguel Mejía ha habido ciertamente un trato muy especial con él. Pero tiene que sintonizarse con la política exterior del Estado. Y el jefe del Estado es el presidente Luis Abinader.
creo que ahí hay que buscar una solución que implique algún nivel de armonización en ese sentido. Lo de Julito. Lo de Julito, la verdad es que yo no vi la declaración. De todas maneras... Lo pongo en contexto. Él dijo, por favor, que en esta comisión no va a haber un reparto entre los partidos políticos, que va a haber una selección abierta, plural, transparente. Dejó de lado, volvió a golpear, o no él, es como un sistema del PRM golpear a la propia clase política. Sentirse al menos de lo que son. Bueno, ya en el 20... Porque él es político. En el 20, Claro. en el 20 se había decidido no tomar en cuenta a los dirigentes, Lo sacrificaron de a los usted, partidos doctor. políticos activos. Que era el mejor activo que tenía. Fue un discurso, inclusive... Un en la discurso campaña, populista, doctor. y se tomó esa decisión. El planteamiento en cuanto a los partidos, bueno, fíjense lo que pasa. Casi muchos de los miembros de la Junta, hay algunos que fueron parte del partido político, le sirvieron a partidos políticos, de los miembros de la Junta actual. En todo caso, los partidos políticos son los que eligen a los miembros de la Junta Central Electoral. Claro. Cada senador es un dirigente político de alto nivel. Y por lo tanto, el origen de la designación de los miembros de la Junta está en los partidos políticos. Siempre incidirán los partidos políticos, al final de cuentas. Claro. La decisión, usted puede procurar que sea la persona lo menos desligada posible de los partidos políticos, pero al final de cuentas habrá una incidencia de los partidos políticos siempre en la escogencia. Hasta ahora, no solo de la doctor, Junta, de cualquier órgano doctor, hasta ahora, del Estado. Hasta ahora, aquí y en cualquier lugar del mundo. Hasta ahora, ¿qué le ha planteado el presidente Abinader a usted? ¿Cómo así? Pero ven acá. Tiene que ir para un lado. Pero Eddie no es decretable, entonces. ¿Cómo así? Pero es de eso que estamos hablando. Eddie no es decretable. No, es verdad. Méritos de sobra. No, porque le van a vender sueño. No, queremos que le ¿sabes que a mí en el no año me gusta 2034. nunca dejar en el aire preguntas? Y fue una pregunta que me hizo El maestro. el maestro. Claro. Entonces después va a verse como que usted la está le di de evadiendo. lado, Como la que usted es evadí, cobarde. la evadí. Dale a ver. En el tema de las reformas, que es la que Ay, era Luis. pendiente. Yo pensaba que era pregunta. Ya pasando la reforma. ya. No es lo decretado. Tocamos la laboral, pero no tocamos, la tocamos parcialmente. Pero La volvemos a laboral esa es última. importante, muy importante que esa reforma laboral, yo sé que debe ser una contribución que coloque a nuestro país en el siglo XXI. En materia laboral, nosotros estamos en el siglo XX, pero la primera mitad del siglo XX, porque al final la reforma de los 90 tampoco fue lo suficientemente profunda no nos proyectó hacia el siglo XXI como debió ocurrir. Pero ahora hay que hacer una reforma laboral que coloque a la República Dominicana en el siglo XXI. Esa es la parte para mí esencial. Pero entonces no es la que Y presentaron, porque la que presentaron no tiene que ver nada con siglo XXI. Bueno, pero vamos a esperar. Sí. Entonces en la reforma constitucional, bueno, que todo el mundo ha escuchado repetir los 4 puntos básicos de esa reforma. El tema de la reducción de la matrícula de diputados es un tema que se está discutiendo en el Congreso Nacional. ¿Usted cree que se buscará un acuerdo, se buscará un consenso que ahí? dice, sí, claro que hay que buscarlo. Porque cuando usted presenta una propuesta de reforma,
el Ejecutivo presenta la propuesta de reforma, no quiere decir que está dándole una orden. Esto va... Pero que él dijo so pena, y los diputados están asustados. No, él no dijo so pena. No se refiere a este tema, yo lo expliqué. El que diga lo contrario, yo lo expliqué aquí eso. Someta, si yo lo expliqué. Él dijo so pena. No, yo hablé que yo lo expliqué. Vamos la esencia de esa reforma constitucional, el núcleo político de esa reforma constitucional es el relativo a la selección del presidente de la República más allá del mandato establecido en la Constitución, en la que fue elegido. Eso está ahí, Eddie. Hoy no se puede. Eso está clarísimo. No, pero Hoy no se puede. vamos a esa parte. Esa es la esencia. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que en 32 reformas que se han hecho a partir de la Constitución Fundacional del 44, 32 de esas reformas han tenido como un elemento fundamental el tema de la elección del presidente de la República. En ese sentido, el presidente de la República lo hizo en la campaña electoral, fue parte de su discurso de campaña y del programa también, que iba a procurar detener ese maratón de reformas que habíamos tenido durante muchos años en relación con la escogencia del presidente de la República más allá del periodo para el cual usted que es un gran jurista, usted sabe que eso no es posible. Entonces, ¿qué ocurre? El texto lo permitía, ahora o lo permite. Ahora con esta reforma ya la escogencia de un presidente de la República por 2 periodos, 8 años, que son muy buenos. En México es un sexenio. Pero que así que está establecido. En México, pero está establecido bueno, y no puede volver. Vamos a aclarar esta parte. En México es un sexenio. Okay. Yo quiero irme para México. El presidente gobierna sus 6 años, hace lo que pensó toda la vida hacer en esos 6 años y no vuelve. 8 años es suficiente. Si usted gobierna 8 años. Pero ¿cuál es la diferencia de eso con lo que está establecido, no Eddie? hace las transformaciones. Pero que no es eso. Pero que no es eso. ¿Cuál es la diferencia de eso con lo que está establecido? Con lo que está establecido, Eddie, perdón. Eso es lo que está establecido, que son 2 periodos. La diferencia es que a partir de la próxima reforma, un presidente que tiene mayoría en la Asamblea Nacional le será muy difícil cambiar las reglas del juego para mantenerse en el poder. Es lo mismo. Entonces, si tiene la mayoría, es que la mayoría de hoy no le puede negar a una mayoría futura. Es imposible. Eso, claro que sí, claro. Yo creo que eso. Cada vez que se reúne una constituyente, esa constituyente tiene la misma potestad que tiene la de hoy ahora. Que tiene la de hoy. Y no tiene los votos. Ahora, si no tiene los votos, no lo puede hacer. Eddie, me preocupa. Se establece una mayoría altamente calificada. Lo van a hacer, lo van a hacer. Ese es un legado del presidente. Le ponemos un punto ahí. Okay. Eddie, México, reforma de la justicia, absolutamente todo, incluyendo que los jueces van a ser elegidos popularmente como se eligen senadores, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, en el caso de... Ahí hay un lío grandísimo. Sí, en México hay una situación. Pero terminando esta parte de aquí, para entonces responder. No, pero es que eso es lo que no. Tiempo, Exacto. Sí. Bueno, lo importante es que esa reforma le va a dar estabilidad a la Constitución de la República. Ese es un gran aporte. No tendremos una reforma cada vez que a un presidente. Pero eso esa es la otra pregunta. Más allá de 2 periodos la va a cambiar para poder reelegirse. En el caso de México es una reforma profunda. Sí. Es una reforma a la justicia. Es una situación distinta a las reformas que se están presentando aquí. La esencia del Poder Judicial cambia radicalmente. Pero es una reforma al final de un mandato. Al final del sexenio de López Obrador. Como consecuencia de ello,
se genera una situación no propia de los finales de los gobiernos, ni en México ni en ningún lugar. Entonces, la toca a profundidad. Cuando te habla de cambiar el sistema judicial para que los jueces sean elegidos a través del voto popular, es una reforma profunda, implica cambios muy difíciles y cambios en la cultura jurídica. En consecuencia, lo normal era que generara ese tipo de rechazo. Son reformas que deben hacerse en tiempo... Que no sean finales. Que no sean finales, ni tampoco que estén afectados por procesos electorales. En México eso es posible porque son 6 años. Y no se hizo en el momento oportuno, de modo que eso no tiene posibilidad en este momento. No tiene posibilidades. No va. No, en este momento es muy difícil. Es muy difícil. Nada más le falta un voto para aprobarla. Bueno, pero es un momento muy complejo. Las reformas siempre son importantes. A veces hay reformas personales que no tienen mucho valor histórico, pero hay reformas como yo quiero ver, José, ¿qué van a decir después que se haga esa reforma, tocando estrictamente lo que se establecerá en la ley de convocatoria de la reforma, conforme a lo que planteó el compañero Luis Abinader? ¿Qué va a hacer Leonel Fernández y qué va a hacer Danilo Medina cuando en ese caso se cumpla estrictamente y no ocurra lo que ellos predijeron? Ellos decían, no, el propósito es sacarle provecho a esa reforma y al final de cuentas habilitarse. Por lo siguiente, mira, cuando yo diagnostico el tema de la inseguridad, yo estoy absolutamente convencido que lo que genera la inseguridad es una negación de derechos constitucionales. Yo estoy convencido de eso. Ahora, en los barrios marginados, pero ustedes tienen una mayoría cualificada y la oposición, después que se plantearon los 4 ejes de reforma, los ha rechazado. La oposición, la población, no, la oposición. Ustedes no ven en este rechazo una oportunidad para abrir un tiempo de que todos los sectores representativos de la población dominicana empiece a opinar, un espacio, 30 días, 60 días, 90 días, opinen todo lo que quieran y sacar matrices para que esa reforma al final se vea como más participativa, como más resultado de la población que solamente los 4 puntos de la agenda del presidente. Sí, yo pienso que tenemos una oposición por oposición. El PLD siempre ha hecho una oposición radical e irracional. Siempre ha sido una oposición radical. En ese sentido, todo lo relativo a la reforma va a tener la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo. Lo único válido es lo que promueven el PLDismo. Todo lo otro está mal y así será durante los próximos 4 años. Así fueron los años anteriores y así será ahora. Participación y colaboración de la oposición. Una oposición racional, no la espere. Del pueblo. La del pueblo sí. Yo creo que ¿cómo se debería hacer en este caso el pueblo debe ser siempre parte de ella de alguna manera. Ahora la posibilidad que queda son siempre las consultas populares, pero sí debe haber mecanismos en todo caso para la participación del pueblo. Ahora yo quiero decirte, José, a propósito de eso. Mira, al margen de lo que establezcan las normas, la participación popular debe ser parte del ejercicio de la administración. Y están los mecanismos para esa participación. Es poniendo a ser parte a los actores fundamentales de cada parte de esos procesos, pero no hacerlo para presentarlo como una instrumentalización mediática de la gente, sino para que esa participación sea real, sea efectiva. Yo creo que las reformas hay que hacerlas con lo que pueda aportar la oposición
y hay que hacerla también cuando la oposición no quiere aportar. De todas maneras hay que hacerla con el apoyo popular. Bueno, pues gracias a Eddie Olivares. Muchas gracias. Cambio y fuera.